Hola amigos, espero se encuentren súper bien. Este video es cortito porque les quiero contar un poco lo que fue mi experiencia para llegar hacia el Medio Oriente. Los que no me conocen, mi nombre es Yesenia León, una venezolana que estaba viviendo en Santiago de Chile por más de 6 años y actualmente nos permitimos vivir una experiencia distinta y nos encontramos a este otro lado del mundo. Sé que hay muchas personas que también están en la búsqueda y pues espero que este video sea de bastante ayuda para aquellas personas que han visto este país como una posibilidad, ¿no? En primera instancia, pues cuando nosotros tomamos la decisión de venirnos a este país, que fue aproximadamente desde noviembre del año pasado, pues decidimos empezar a buscar información en relación a todos esos mitos que posiblemente habían y hay actualmente en relación a este país y pues empezamos a buscar por YouTube. Vimos muchísimos videos, hubo muchas personas que fueron fuentes inspiradoras, otras no tanto, porque lo que pasa es que cada quien va a hablar desde su experiencia y claramente mi experiencia no va a ser la misma que la suya. Entonces nosotros no nos dejamos llevar desde la emoción de las personas, sino que decidimos recargarnos en nuestra propia energía e inclinarnos a lo que nosotros sentíamos que nos iba a acomodar, por así decirlo, como familia, ¿no? Entonces igual buscamos bastante información y fuimos tomando notas de toda esos detalles, esos pros y esos contras que siempre van a haber, ¿no? Porque nada es perfecto, claramente. Y vimos si nosotros podíamos enfrentarnos a esa realidad. Cuando fueron más cosas positivas, definitivamente dijimos sí, es para allá. Entonces, bueno, lo primero fue eso, la planificación. Lo primero evidentemente fue decidirnos y lo segundo fue empezar todo el tema de la planificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces planificamos el tiempo, el tema de los pasajes, verificamos agencia de viajes, verificamos de manera independiente y bueno, obviamente lo hicimos de la manera que mejor nos acomodó, que fue de manera independiente, según el presupuesto, claramente. Cuando nosotros decidimos que fuese este el país al que íbamos a venir a enfrentar una realidad, nos dimos cuenta, según los videos que vimos en YouTube, que había una persona que hacía asesorías. Entonces decidimos acudir a una asesoría con ella. Ella se llama Samari Miranda. Yo lo dejaré anotadita por aquí en su Instagram para que vayan a seguirla si tienen inquietudes en relación a lo que es migrar hacia estos lados del mundo y trámites de visa, que ya voy para allá, que es con ella misma también. Se les recomiendo al 100%. Nosotros nos casamos con Samari, por así decirlo, desde el minuto 1. Hicimos la asesoría con ella nos recomendó claramente ver todo su video, anotar las preguntas que nos surgieran y después, pues obviamente, acudir a la asesoría con ella, hacerle esas preguntas para que ella nos respondiera. Entonces nos fue súper bien, nos dijo todo tal cual como son las cosas. Ya igual nosotros teníamos una idea, por así decirlo, de otros videos que también ya habíamos visto. Entonces nos fue súper bien, nos aclaró bastantes dudas. Ojo, que de ahí en adelante también surgen más dudas. Ella nos siguió respondiendo por WhatsApp y seguimos nosotros igual viendo videos para salir de todas las dudas y seguir anotando todos esos pequeños detalles que parecen mínimos pero que al final son relevantes. Pagamos la asesoría con ella, nos fue súper bien, nos aclaró las dudas y después, como estábamos en trámites de pasaporte, nosotros venezolanos en Chile, las citas estaban súper lejos, el pasaporte tardó en llegar, tardó la entrega y todo el tema. Entonces obviamente la planificación que teníamos para 6 meses, desde diciembre a la fecha, no se pudo cumplir, pero por un tema de pasaporte. Entonces cuando finalmente ya tuvimos fecha de recibirlo, ahí sí acudimos entonces a comprar lo que fueron los pasajes, que ya le había comentado que lo hicimos de manera independiente. Nosotros compramos nuestros pasajes, compramos solo ida porque fue la recomendación de Samari, nos fue súper bien, no tuvimos problema. Claramente si nos hubiesen preguntado algo, pues lo íbamos a utilizar como tránsito para después ir a otro país, pero no nos preguntaron absolutamente nada y nos funcionó.
Ojo, les estoy diciendo que les estoy hablando desde mi experiencia, no quiere decir que sea la misma de todas, ¿no? Pero si ven varios videos de esto se dan cuenta que muchas personas lo han manejado de esa forma y no hay problema. Aquí de igual forma también vimos por YouTube que hay agencias de viaje que te coordinan absolutamente todo. Y bueno, va a depender cómo esté su economía el momento en que tome la decisión. Y bueno, si lo puede hacer así y le acomoda así, chévere. Si lo puede hacer por su cuenta, pues también es bueno. Nosotros compramos los vuelos y los vuelos fueron de Santiago hasta Brasil. Fue un vuelo de 4 horas y después 4 horas de espera. De Brasil fuimos a Brasil-Sao Paulo. De Brasil fuimos a Doha, un vuelo de 14 horas, directo, o sea, 14 horas continuas, obviamente. Y después de Doha llegamos hasta acá, hasta Dubái, un vuelo de 1 hora. Entonces esas fueron como las 3 escalas. Nosotros compramos los pasajes así y nos funcionó y todo perfecto, no hubo problema. Evidentemente uno tiene que estar pendiente de las puertas, del horario para no perder ningún tipo de vuelo, ¿no? Decidimos comprarlo así y no hubo problema. Desde Santiago de Chile, pues nosotros estuvimos viendo el tema de la estadía. También estuvimos contactando personas desde allá, así como también vimos temas de trabajo laborales e hicimos postulaciones desde allá. Así como también tuvimos entrevistas de trabajo con empresas reclutadoras de Latinoamérica que te traen hasta acá con todo pago. Todas esas opciones nosotros las hicimos. Vimos si era conveniente o no, nos metimos en grupos de WhatsApp de personas que están acá, latinos que están acá. También por allí pasaban mucha información a diario, personas que ya habían llegado acá, que contaban su experiencia. Y bueno, todo eso fue guiándonos hacia la decisión que finalmente tomamos, que fue venirnos directamente hasta acá. Y acá entonces tantear el terreno, por así decirlo. Los arriendos, vimos como el valor desde allá, lo que era una habitación o un apartamento como tal, y evidentemente pues teníamos que ajustarlo según el presupuesto. Te dan todo ese tipo de información, pero obviamente no puedes hacer absolutamente nada sino hasta que estés acá. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Compramos los pasajes, llegábamos el viernes en la noche, pagamos 2 noches de hoteles, que fue viernes y sábado, y empezamos en la búsqueda con las personas que ya habíamos agendado visitas para ver este tipo de arriendos, y nos decidimos finalmente el sábado y ya el domingo estábamos mudados. Nosotros lo hicimos de esa forma. Suena un poco arriesgado, pero gracias a Dios nos salió súper bien. Si usted quiere pagar más permanencias en un hotel para tener más tiempo para buscar, es válido también. Pero bueno, nosotros hicimos, digamos, un contacto directo con una persona acá y tuvimos en comunicación constante, de por sí nos estuvo mandando habitaciones y estudios durante mucho tiempo, pero obviamente no se podía concretar nada sino que hasta que estuviéramos acá y fuéramos a verlo para ver la zona. En el aeropuerto nos entregaron una SIM card con cada pasaporte para que cada persona tuviese una conexión acá directamente, y nos manejamos con la SIM card y hemos estado conectándonos a una red Wi-Fi de cualquier lado donde llegamos hasta que nos vayamos a encaminar. Estoy hablando desde mi experiencia, a ver si les funciona. Las visas, a nosotros los venezolanos nos exigen visa para acá. Las visas que están acá se compran según la permanencia que vayan a estar, hay de 30, 60 y 90 días. A nosotros, bueno, esa de 90 días en realidad la sacaron unas 3 semanas antes de que fuera nuestro vuelo y nos decidimos por esa, porque es la permanencia que vas a tener acá en un estatus migratorio legal. Eso va a cambiar en el momento en el que consigas un trabajo y un empleador se responsabilice, que todos los empleadores están en la potestad de hacerlo, en emitirte una visa de trabajo y te cambia de estatus migratorio. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros decimos la de 90 días para que tuviésemos más tiempo acá de poder conseguir el trabajo y que nos cambie este estatus migratorio.
Y las postulaciones de trabajo, como les comenté, las hicimos desde allá. Nos resultó. Acudimos a entrevistas de trabajo, como les comenté también, en empresas que reclutan desde Latinoamérica. Luego estuvimos comparando sueldo de lo que ofrecen esas empresas y los sueldos que pueden ofrecer ya estando acá, y nos funcionó mejor así que, digamos, en cierta forma quisimos correr el riesgo de venirnos de esa forma y conseguir trabajo acá. Entonces, resumen, nos organizamos, vimos muchos videos de YouTube, nos documentamos, por así decirlo, pagamos una asesoría, compramos nuestros pasajes por nuestra cuenta, llegamos aquí, buscamos el arriendo por nuestra cuenta, y estamos haciendo el tema de postulaciones por nuestra cuenta. Colegios públicos no hay solamente colegios privados, que eso todavía no lo he tanteado, pero sí desde Latinoamérica vi los precios y evidentemente son elevados, por así decirlo. Elevados entre comillas, elevados mientras tú no tengas un ingreso acá estable, claramente pues tú lo ves elevado. En el momento en el que tengas un ingreso y empiece a tomar sentido tu vida laboral, pues obviamente ya te puedes ir organizando en cuanto a todo eso. A grosso modo fue eso. A mí particularmente me ayudó muchísimo documentarme durante todo ese tiempo con muchos videos en YouTube, escuchando las experiencias de cada persona, de cada latino que se ha tomado la dedicación de hacer esto mismo que estoy haciendo, y por eso decidí hacerlo de esta forma. Mi canal, tengo videos de unas cuantas salidas que hice en Santiago de Chile, y si hubiese empezado a documentar esas salidas desde que llegué a Santiago de Chile, que duré 6 años, pues hubiese tenido muchísimo, pero lo decidí ya casi al final, antes de venirnos, y bueno, unos 3 paseitos que hicimos antes de salir de Santiago, que documentamos. Y tengo un podcast titulado Pregúntale a él y a ella. Este es un podcast que trata de hablar con migrantes para que nos cuenten un poco su experiencia en ese país donde residen, desde que llegaron hasta su permanencia, claramente. Entonces, bueno, interesante venir hasta acá también, entrevistar a todo este tipo de personas que ya hicimos contacto desde allá, porque vimos sus videos de YouTube y le escribimos y nos respondieron, nos dieron su WhatsApp, todo ese tema, y estamos acá. Entonces ya vamos a retomar nuestro podcast para seguir entrevistando a personas que cuenten su experiencia desde su perspectiva, ¿no? Entonces espero que esta información les haya ayudado, e incluso espero que esos podcasts que vamos a realizar acá también les ayuden, porque sí, definitivamente hay muchos mitos, hay muchas cosas que se dicen que realmente no son así y otras que sí son. Entonces es un poco para que se aclare el panorama de todas esas personas que han visto este país como una posibilidad. Si el día de mañana llegáramos a otro país, pues cambiaría este video, haría otro y les seguiría contando a ustedes un poco de nuestra experiencia para que les ayude. Esta es la intención del video. Así que muchísimas gracias a todos y espero que les sirva. Cualquier cosita, déjenme en los comentarios. Y si yo tengo que remitirlos a los videos que yo vi, lo haré gustosamente. Y si tengo alguna información que yo pueda aclararles también, síganme en mis redes sociales de Instagram, que ahí sí estoy documentando el día a día de mis salidas para que tengan información al respecto. Así que bueno, me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Chao, chao.